Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Coco. Los invitados pueden ser y a menudo son encantadores, pero jamás se les debería permitir tomar el mando. A partir de aquel momento y hasta que marzo despuntó y puso fin a sus idas y venidas, o más bien a sus venidas, ya que sus idas fueron desde el principio cuando menos negligentes, mis invitados tomaron el mando. Si los menciono no es para hablar de mí y olvidarme de que en realidad estoy escribiendo sobre mis perros. No, su aparición en estas páginas es debida a la actitud que Coco mostraba hacia ellos. Si quiero escribir sobre Coco, he de hacerlo también sobre mis invitados. De otro modo, como tantas otras cosas, los habría obviado. En primer lugar, su llegada a la tranquilidad de mi hogar se produjo del modo siguiente. Yo tenía 5 hijos y durante las vacaciones de Navidad cada uno de ellos, si quería, podía invitar a 2 amigos. Así se lo había prometido en un momento de entusiasmo cuando construía la casa y tenía la intención de cumplir mi promesa a rajatabla. Pero 2 amigos por cabeza sumaban 10 amigos en total, que, más mis 5 hijos, ascendían a un total de 15 niños revoloteando a mi alrededor. ¿No serían demasiados? Con las vacaciones cada vez más cerca, empezaron a asaltarme las dudas. No me preocupaba la falta de espacio, pues la casa había sido planificada con vistas a que los probablemente numerosos amigos de mis hijos pasaran con nosotros las vacaciones. No era aquello lo que me inquietaba, no, sino la cantidad de niños que habría en casa siendo yo la única adulta. Muy pronto los temores se multiplicaron. ¿Qué ocurriría si, en aquel ambiente poderoso y excitante, los niños se convirtieran en criaturas igualmente poderosas y excitadas? 15 criaturas correteando por allí, poderosas y excitadas, sin que ningún otro adulto me ayudara en la labor. Así que, cuando su llegada era ya un hecho inminente hasta tal punto de que ya había 15 camas preparadas y la primera comida, que incluía una bandeja de 60 merengues a la crème, estaba en marcha, los nervios me pudieron y telegrama mediante también yo invité a alguien. Se trataba de un hombre de avanzada edad, muy parecido al tordo de Hardy, frágil, descarnado y pequeño, elegido entre mis amigos por sus hábitos ordenados. Creí que su mera presencia serviría para mantener a raya al que, no me cabía ya ninguna duda, sería un grupo de pequeños vándalos gritones y exaltados. Llegó, y a las pocas horas sus hábitos se volvieron desordenados. Desde el mismo instante en que apareció, tuve la sensación de que no parecía tan mayor como yo lo recordaba. Aquello, según deduje más tarde, se debía al efecto de la casa, del entorno y del aire que se respiraba. La gente llegaba cargada con el peso de los años, agarrotada por las vicisitudes de la vida. Y al cabo de unos días no solo se olvidaba de todo aquello por lo que se había pasado, o de haber padecido alguna vez achaques como el reuma, sino que comenzaba a actuar con un vigor casi lamentable. La altura, el aire, el resplandor producían efectos de lo más extraño. Con el paso del tiempo llegó a convertirse en un lugar común que aquella casita de madera se mecía en un mar de emociones. Allí siempre había alguien desbordado por las emociones.
por lo general violentas, ya que en aquella casa todo era exagerado. El llanto, cuando estallaba, no lo hacía en forma de goteo, sino como un torrente. La admiración, siempre disponible, se tornaba desmedida. La devoción, que crecía con facilidad, pronto se volvía extravagante. En cuanto a las antipatías, que a veces llegaban al odio, eran de lo más feroz. Supongo que se debía al vigor que sentíamos, y tengo la sospecha de que el hecho de que estuviéramos aislados del mundo, de que dependiéramos los unos de los otros como los viajeros del arca de Noé cuando se quedaron encallados en el Ararat, también tenía algo que ver. Sea como fuere, los invitados, abalanzándose sin remilgos sobre lo que encontraban a su paso, aprovechaban al máximo la situación y se transformaban en unas criaturas bien distintas. Mi invitado, por ejemplo, convocado por su reputada formalidad, no tardó más de 2 días en dar señales de vigor. Tales señales aparecieron por primera vez durante el desayuno y se manifestaron con un impetuoso frotamiento de manos y unas sonoras palmadas en las espaldas de los niños más cercanos. Como yo sabía que tales palmadas eran ajenas a su naturaleza, no pude por menos de mirarlo con asombro. Más tarde, cuando los niños hubieron abandonado turbulentamente la habitación y nos quedamos solos con los croissants y la cafetera como única compañía, con un tono de jovialidad hasta entonces insospechado, y puesto que, según me aseguró, mis palabras no saldrían de allí, me pidió que le contara con toda confianza quién me ayudaba a escribir mis historias. Aquello me extrañó, aunque no tanto como lo que vino a continuación, pues tras haberme preguntado de qué trataba la historia que tenía entre manos en ese momento, y yo haber respondido a regañadientes y muy a mi pesar, ya que en el fondo parecía un hombre de principios, que, lamentándolo mucho, trataba sobre el adulterio, él exclamó con una efusividad horripilante: el hábito más delicioso de este mundo. ¿Qué clase de invitado era él para mí?, me pregunté horrorizada, una viuda, la única protectora de un grupo de huérfanos. Pero lo peor estaba aún por llegar, ya que muy pronto, en lugar de ayudarme con los niños enfervorizados, dejó incluso de fingir que le interesaban y para mi preocupación pasó a concentrarse en mí. En otras palabras, dejó de ser un invitado para convertirse en un pretendiente. Sé que este es un tema delicado y si no fuera por Coco, que le dio alas, no lo tocaría. También sé que la elevada altitud tuvo mucho que ver en el asunto. Aquel hombre jamás había mostrado el más mínimo interés hacia mí, pero la altura se le subió a la cabeza, y tal vez también el hecho de que no hubiera allí nadie más, salvo los niños con quien hablar. Estas cosas solo ocurren si surge la oportunidad. Un hombre puede llegar a convencerse de que le gusta a alguien por la mayor nimiedad, por el accidente más insignificante, como pueden serlo el entorno o las condiciones meteorológicas. Así pues, habiéndose presentado la oportunidad y con un entorno y unas condiciones meteorológicas tan vigorizantes, aquel hombre inició un cortejo en toda regla, y yo, del todo contraria a tales mecanismos de rejuvenecimiento, comencé a evadirlos, a esfumarme y a mantener las distancias, mientras que Coco, en lugar de gruñir y enseñarle los dientes, no podía mostrarse más contento. No entiendo a Coco. Nunca logré entender la actitud que adoptaba con mis pretendientes. Era imposible que cada uno de ellos, en aquel momento había uno o dos más dadas las circunstancias, hubiera sido el hombre adecuado para mí y que Coco hubiera sido capaz de notarlo por instinto.
Al final se demostró que en tales cuestiones el instinto no le funcionaba demasiado, pues los recibía a todos con las mismas muestras de efusividad. Qué extraña la forma en que aquel perro era capaz de distinguir a un pretendiente en el mismo instante en que lo veía, de localizarlo entre un grupo de pretendientes con tan solo una mirada fugaz y de señalarlo de inmediato como merecedor de toda su atención y muestras de aliento. Mucho antes de que yo me diera cuenta de que había uno cerca, y con frecuencia, estoy segura, mucho antes de que el propio pretendiente supiera que lo era, allí estaba Coco dándole su aprobación. Al cabo de un tiempo, cada vez que lo veía menear el rabo, ya me ponía nerviosa. Pero bueno, volviendo al primero, diré que se dedicó a fastidiarme las navidades, puesto que supongo que no hay nada más desconcertante que sentirse acosada cuando una no quiere que la acosen, salvo tal vez no ser acosada cuando a una le gustaría que lo hicieran. Una preciosa cantidad de tiempo fue malgastada en evasivas, argucias y huidas, todas ellas dificultadas en extremo por Coco, que no dejaba de dar brincos y al final optó por aullar cada vez que él y yo nos encerrábamos en mi habitación o cuando yo trataba de esconderme tras la esquina más insospechada. Pronto quedó muy claro que Coco no quería escabullirse. Al parecer, su idea consistía en que los tres pasáramos juntos todo el tiempo posible, y como no resulta agradable estar en compañía de un perro que no para de moverse cuando está a solas contigo, y menos agradable aún estar con un invitado que no para de moverse cuando no está a solas contigo, aquellos fueron días penosos. La maravillosa mañana en que partió, la espléndida feliz mañana en que se marchó, con qué júbilo renovado me deleité en la obra de Dios. Me sentía como si hubiera tenido que hacer frente durante una eternidad a sentimientos no correspondidos, lo cual es aún peor a mi parecer que hacer frente a los que son correspondidos, aunque a la larga ambas situaciones suelen resultar igual de infructuosas. Después de un lánguido adiós con la mano, me quedé de pie en la terraza y me sentí como una convaleciente, como alguien a quien por fin le ha abandonado la fiebre y le invade una paz absoluta. El extenso valle colmado de luz no me había parecido nunca tan hermoso. El aire tenía un frescor nuevo, una nueva pureza. Aquella bien podría haber sido la primera mañana en el Edén, tan clara e inmaculada era. A mi espalda las ventanas de la casa estaban abiertas de par en par, y de una de ellas me llegó el canto vigoroso de la criada mientras atizaba las sábanas del que se acababa de marchar. De la cocina emanaba el delicioso olor del guiso que nos serviría para almorzar al aire libre. Él había rechazado la oferta de almorzar al aire libre, y cuando estuvo listo, Coco, recuperada su personalidad, me ayudó a llevar el balde repleto de exquisiteces al lugar en que los niños y yo íbamos a comer, sobre una pendiente cubierta de nieve, sentados al sol en nuestros trineos. Amados hijos, querido perro, libertad preciosa, mundo encantador, tal fue el efecto que tuvo en mí la partida de mi primer invitado. Pero no querría que nadie pensara que soy una maleducada. Me gusta creer que todos mis impulsos van dirigidos a la hospitalidad. Mientras aquel hombre estuvo en mi casa, me ocupé con esmero de que sirvieran las mejores cenas y las botellas de vino fueron abiertas con tal diligencia que al final se terminaron y tuvimos que recurrir a la limonada. Sin embargo, cuando las cosas tocan a su fin, tengo la sensación de que, por lo general, lo hacen acompañadas de una sensación de alivio. Por agradables que fueran mientras duraron, también es agradable poder relajarse y regresar a la comodidad de la rutina.
Esto es particularmente cierto cuando lo que llega a su fin es el cortejo de un pretendiente, ya que los pretendientes no dejan de ser una carga, incluso si son de aquellos a los que se puede ignorar. Mientras están cerca, una tiende a acicalarse y eso supone un esfuerzo y los esfuerzos implican tiempo. Lamentaba los esfuerzos, lamentaba la pérdida de tiempo y todas las noches al acostarme y pensar en ellas, lamentaba las molestias que me había tomado para tener, durante la cena, un aspecto magnífico al menos para mí. Y sin embargo, había hecho todos los esfuerzos, había perdido el tiempo y me había tomado las vergonzosas molestias. ¿Qué clase de mujer tentadora estaba aflorando en mí?, me pregunté. Por fortuna no estoy escribiendo una autobiografía, por lo que no es necesario que profundice en ese aspecto.